Dios no me dice, no me hace lo que quiero que me haga. Pero el punto que estamos esta tarde tratando es que Jesús, antes de poder bendecir a sus discípulos en este entrenamiento que les está dando, Él les dijo: chicos, tomen su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Negarse significa que no existo. Órale. Sí, por eso la Biblia, lo que leímos primero, dice el apóstol Pablo, la locura de la cruz. Porque si no la entendemos, para unos es tropezadero. Porque dicen, ¿cómo? Pues, o sea, yo pensé que seguir a Cristo se trataba de que todo me fuera bien y que entonces yo tuviera una vida y fuera rico y fuera millonario y tuviera una mejor casa y un mejor carro y entonces toda mi familia sirviera al Señor. Pero entonces llegamos al camino y nos damos cuenta que de repente vienen pruebas, que un hijo se pone rebelde, que el marido se pone loco, que la esposa no hace caso y que empieza a haber un montón de situaciones que se llaman pruebas. ¿Cómo se llaman? Pruebas. Es el momento entonces donde usted y yo tenemos que tomar la cruz. Pero dice, primero, niéguese. Si usted y yo no nos negamos a nosotros mismos, nos va a ser imposible tomar la cruz. ¿Qué es tomar? ¿Qué es negarse? Voy a poner un ejemplo muy burdo, si quiere, muy simple. Tocan a tu puerta, tú abres y te dicen, disculpa, ¿estás? Y tú dices, no, no estoy. Pero te estoy viendo. Sí, pero no estoy. Suena como locura. Eso es lo que está diciendo el Señor. Significa que tus asuntos pues, ya no son tan importantes. Significa que tu vida pues, ya no es tan importante. Significa que tus pasiones, que tus deseos, que tus anhelos y que todo lo que tú deseabas antes de Cristo y que te mataste por eso y que invertiste no sé cuántos años de tu vida por eso y de todos modos no lo alcanzaste, los hagas a un lado, los niegues, te niegues a ti mismo y entonces te hagas a un lado. Dile al que está a tu lado, hazte a un lado. Te hagas a un lado y entonces dejes a Cristo en el centro. Porque si tú estás en el centro, entonces tú eres tu Dios. Pero si tú te niegas a ti mismo y te haces a un lado, entonces Jesús viene, toma el centro, el cetro de tu vida, el trono de tu vida, y entonces Él es el Rey de reyes y tu Señor. Negarse tiene que ver entonces con una cuestión voluntaria. Jesús les dijo a sus discípulos, niéguense a sí mismos. 11 se negaron. Judas no se negó. Él todavía tenía un anhelo, él todavía tenía, quería recibir dinero y bueno, terminó vendiendo al maestro por 30 monedas de plata porque estaba enfocado en otros asuntos, estaba enfocado en el mundo, estaba enfocado en las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, pero nunca puso atención a lo que Jesús le dijo esa tarde: niégate a ti mismo y luego toma tu cruz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada día. Oye, si dice cada día, entonces significa que el único momento en que Jesús nos da chance de descansar de la cruz es en la noche. Esta noche tú vas, te acuestas, te duermes, oras a Dios, te encomiendas a Dios y literalmente el sueño es una manera de desprenderte, de desconectarte de la vida cotidiana. El sueño tiene que ver con una especie de muerte. De hecho, para usted y para mí, cuando creemos en el Señor Jesucristo y una persona en Cristo muere, no muere, en realidad duerme. Usted y yo dormimos todas las noches y cada día resucitamos, porque hay quienes ya no despiertan al otro día. ¿Vamos acá? Así que la vida es un milagro todos los días. Y entonces el Señor dice
porque debemos de tomar nuestra cruz todos los días. Me levanto, me aseo, me cambio y antes de salirme a la calle, antes de irme al trabajo, tengo que ir a la presencia de mi Señor y entonces tomar mi cruz y vámonos a darle para adelante. Eso significa entonces que nada me va a tomar por sorpresa, que si hay un problema, una tribulación, algún asunto complicado, no me va a tomar por sorpresa y tampoco me va a tomar por sorpresa una bendición, porque en el camino del Señor hay de todo, porque Dios prueba nuestro corazón tanto con uno como con lo otro. Dios nos prueba con la bendición para ver en dónde está tu corazón y a veces te da hasta más de lo que necesitas, nada más para ver qué haces. Si te vas al cine o te vienes a la iglesia, si diezmas o no diezmas. Dios a veces te da hasta de más y prueba tu corazón en bendición. Y a veces nos manda una prueba, nos manda una situación difícil también para probar nuestro corazón. Tomar la cruz significa entonces estoy dispuesto porque ya me negué a mí mismo y entonces voy a aceptar la voluntad de Dios como viene. Si Él padeció, pues yo qué corona tengo. Si Él padeció, entonces es muy probable que en el camino de la vida cristiana yo también tenga ciertas pruebas, ciertos valles, tenga que subir algunas montañas, tal vez tenga algunos desiertos, pero hay una gran bendición. Él resucitó. Y eso significa entonces que Él está con nosotros porque lo prometió. Dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Déjenme analizar un poquito la cruz. Es increíble y también es imposible analizarlo todo, pero en Gálatas capítulo 6, versículo 14, vamos a ver un poquito de lo que el apóstol Pablo está pensando. 1, 2, 3. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo está diciendo, hay una separación muy clara y muy evidente en mi corazón y en mi entendimiento. Aunque estoy en este mundo, aunque camino en esta tierra, las cosas del mundo, las cosas que antes me atraían, que antes me hacían algo en mi corazón y me hacían cosquillitas, están crucificadas. Pero no solo eso, esas están crucificadas. Yo mismo estoy crucificado. Ahora piense en esto. La postura de una persona crucificada tiene que ver con manos extendidas y con pies juntos. Ambas partes o extremidades clavadas aquí y acá. En algunos casos amarradas. Mi pregunta es, ¿algún crucificado podía hacer algo? ¿Podía hacer algo? No. Estaba clavado allí. No podía moverse. Lo único que tenía libre, por así decirlo, era lo que pensaba. Y entonces vemos el Monte Calvario, el Señor Jesucristo, dos ladrones, Cristo en lo suyo, un ladrón de un lado ofendiéndolo y el otro ladrón del otro lado pidiendo perdón. En la misma postura, en la misma situación. Lo único que tenía libre era su pensamiento. Y da la casualidad que a Cristo lo único que le importa es que cambies tu manera de pensar. Porque si tú cambias y yo cambio mi manera de pensar, entonces voy a poder negarme a mí mismo y voy a entender espiritualmente que estoy clavado juntamente con Cristo crucificado. Eso significa entonces que todo lo que yo quiero hacer, que todo lo que yo anhelo hacer, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, será. Y si no lo permite,
Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La realidad del padecimiento de Cristo tiene dos cosas. Ahora necesitamos entrar a esa realidad. Por favor, conecte el espíritu, ¿ok? Prenda el espíritu, ¿ya? Tóquese aquí, aquí. ¡Pic! Prenda el espíritu. Prenda su espíritu, pero abra el espíritu. Porque estamos pisando un terreno santo. Hasta cierto punto tenemos que entrar en la realidad del padecimiento de Cristo. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Hay dos cosas esenciales. Primero, lo que significó para el Padre, lo que significó para Dios salvarnos por medio de la cruz. ¿Cuál es ese significado? El dolor más profundo al entregar a su Hijo, que ni la debía, que era perfecto, que era sin pecado, que era santo, por alguien como yo, por alguien como tú. El Padre de tal manera amó al mundo, es decir, te amó a ti, me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le dolió al Padre. Segunda cosa, lo que el Padre a través de Cristo ha logrado para cada uno de nosotros por medio de esta muerte. Y esto es limpiarnos, salvarnos, justificarnos, comprarnos, porque Él pagó por nosotros. Entonces, Él es el dueño. Tú no te perteneces a ti, tú le perteneces a Dios, porque Él pagó el precio por ti, y lo que le costó fue su propia vida, fue su propia sangre. De tal manera que entonces, si yo no tengo un caminar en ese entendimiento con Dios, con mi cruz, es decir, una vida de cruz todos los días, cada día, entonces yo estoy teniendo una actitud de falta de entendimiento y por consecuencia de desobediencia al Señor. Y podemos entonces pensar en todas aquellas cosas que no han llegado, que no se han cumplido, todo aquello que no he podido alcanzar. ¿Por qué? Pues no que Dios es bueno, pues no que Dios todo lo puede, pues no que Dios es el dueño de todo, y no que Dios puede cambiar a las personas. No ha cambiado a mi hijo, no ha cambiado a mi hija. Hay una cosa que primero debemos hacer. ¿Qué es? Así es. Si tú no tomas tu cruz, porque Él ya la tomó, hace más de 2000 años Él la tomó por ti y por mí, entonces no puede haber. Ahora, yo creo que la iglesia en general llevamos mucho tiempo teniendo como una idea, como un concepto de la cruz muy light, muy ligero. Déjeme usar esta palabra, muy doméstico. ¿En qué sentido? Los artistas han tomado la cruz y la han esculpido y la han hecho hermosa. Usted va a un lugar de arte, a una galería, y va a encontrar una cruz hermosa. Y si encuentra un Cristo allí, lo pongo entre comillas, va a encontrar un Cristo guapo, un Cristo que tiene por ahí una que otra herida. Sí, tiene sus manitas clavadas, pero está hermoso. Usted ve una pintura, usted ve un cuadro y usted va a ver a alguien que dicen que es Cristo, pero en realidad ese no es mi Cristo. Hemos quitado las manchas de sangre, hemos limpiado todo el regadero de sangre que hay allí alrededor de la cruz, le hemos arreglado la cara al que fue destrozado completamente, para que el horror de la cruz
no nos haga, no sintamos